repercusión en el ambiente, que nosotros en economía no le valoramos, ambiental no le valoramos directamente, sino que más bien aprendemos a entender que si tiene un valor, va a tener un precio. Se va a tener un precio a pagar y entendemos que no es lo mismo precio que valor. Entonces, si yo sé que, por ejemplo, el valor que le doy a la naturaleza es un valor alto, para mí la naturaleza es importante, para mí este ecosistema es importante, el precio de ese ecosistema puede ser definido según la disponibilidad que tengamos las personas para pagar por la preservación, por la conservación de ese ecosistema, ¿sí? Pero para poder llegar a ese punto necesitamos comprender los aspectos básicos, los más básicos, repito, de la economía. Oferta, demanda, ¿no es cierto? Procesos de producción, intercambio puro, la competencia que hay en el mercado. Para mí es una palabra clave en economía, el mercado. Y es por esa razón que la mayoría de la asignatura yo me centro en el mercado. ¿Por qué? Porque la mayoría de los conflictos ambientales que van en torno, ¿no es cierto?, a la economía, se dan con base a que al proceso de intercambio, al proceso de compra, de venta de productos. Para producir un celular se requiere, ¿no es cierto?, materia prima. Esa materia prima es dotada por la naturaleza. Y nosotros como seres humanos le devolvemos a la naturaleza cosas, sí, pero le devolvemos cosas malas. ¿Cómo qué? Residuos. Digo cosas porque no quiero ser muy detallista aún. La naturaleza siempre nos da y nosotros también le devolvemos, pero no de una manera recíproca. Le devolvemos de una manera injusta, yo les suelo decir una manera negativa, con un carácter negativo. Le devolvemos residuos, ¿sí? Generamos contaminación. Entonces, eso es lo que evalúa economía ambiental. ¿Por qué le denominamos economía ambiental? Porque todo tiene un precio a pagarse. Si yo soy dueño de una empresa y yo genero aguas residuales con cromo, entonces ese precio, esas aguas contaminadas con cromo, tienen un precio que debo pagar yo. Yo debo pagar por el tratamiento de esa agua con cromo o debo lograr que se pague la remediación ambiental o que se recompense, ¿no es cierto? O se compense más que recompense, que se compense a quienes fueron influenciados directamente por esa agua contaminada. Eso lo hacemos. Entonces, en la unidad 1, que es una introducción, hablamos primerito de producción, factores de producción. Hablamos de un análisis hacemos un análisis socioeconómico, hablamos de demanda, de oferta, puntos de equilibrio y de economía abierta y circular. Hacemos una comparativa entre estas dos economías. Economía abierta y la economía famosa, ¿no es cierto? La circular, la que está ahorita en auge, en boga, la economía circular como tal. En cuanto a la unidad 1, ahora yo voy a permitirme compartirles la pantalla un ratito para explicarles esto nada más. Este sílabo no es el sílabo vigente, no es el sílabo de este periodo, es del periodo anterior. Como les mencioné, el sílabo del periodo vigente está siendo ya asignado para los docentes y se puedan realizar en el plazo que establece la institución. Mientras eso pase, los contenidos van a ser los mismos, no van a variar. Trabajamos con este sílabo. Las estrategias metodológicas son varias. Y al inicio de la clase yo les dije, les empecé a hablar algo de las tareas, ¿no es cierto? De cómo voy a evaluar los deberes. ¿Por qué? Porque la estrategia que yo uso es una estrategia muy personal, pero que va enfocada realmente a la teoría que recibimos en clase, a la práctica y sobre todo a la asesoría. ¿Qué involucra asesoría? Los acompañamientos a estudiantes. Probablemente la siguiente semana, no creo que esta, nos vamos a fijar una hora a la semana para acompañamiento a estudiantes. Y esa hora a la semana ustedes tienen y deben asistir. ¿Para qué? Para cualquier requerimiento que tengan de la asignatura. Como es nuestra primera clase, ojo lo que digo.
Muchas veces el estudiante hace caso omiso de esto y no suelen asistir a acompañamiento estudiantes. Entonces yo me conecto y estoy esperándoles. Ventajosamente, hay chicos que ya pasaron por esto y saben que esas horas sirven para, si yo quiero, por ejemplo, yo trabajo con varias herramientas que se llama, una de ellas se llama Menti. A los chicos que ya recibieron conmigo otra vez el tormento del Menti. ¿Sí? O trabajo con otra herramienta que es Padlet. Entonces, otra vez, ya me olvidé el nombre inclusive, no es Padlet, es Padlet, ¿sí? Entonces, si usted en la clase sincrónica no logró entregar esa tarea, generalmente ese acompañamiento estudiante le permite a usted, con obviamente las justificaciones del caso, recuperar la actividad que no lo pudo hacer en clase, siempre que cuando sea justificable, vuelvo y repito. Pero si alguien quiere en ese momento revisar una tarea, lo cual casi nunca me hacían los chicos del periodo anterior, ¿no? Si quieren revisar una tarea, pues, y hay tiempo, porque tampoco se puede detener la tutoría en una persona toda la hora. Hay que distribuir con base en los que están. Entonces, si alguien tiene una duda respecto a las tareas que se consignaron o sobre las evaluaciones, pues ahí es el momento. Todo lo que tenga que ver con la asignatura tiene que ser tratado en acompañamiento a estudiantes. Pero no les puedo obligar. Es ya necesidad de cada uno. Usted sabrá si asiste o no asiste. Lo que sí voy a hacer es lo siguiente. Como es modalidad virtual, nosotros tenemos que ir llenando en una plataforma la presencia, ¿no es cierto?, en las tutorías. Y queda grabado esto. Si usted no asiste a acompañamiento a estudiantes, pues entonces, ¿qué tiene que hacer el docente? Ahora nos dan la opción de poner no asisten. ¿Sí? No asisten. Entonces, como estrategias metodológicas, les decía, va mi exposición, la clase, pero también fijaránse que está escrito la participación de los estudiantes. Entonces, usted tiene que participar. ¿Y cómo va a participar si yo no utilizo herramientas para esa interacción? ¿Con qué nosotros trabajamos? Textos, que son los de la bibliografía básica de este sílabo que ya les voy a mencionar, sus computadoras o los libros que en este caso son digitales, nuestro sílabo, impresoras, la plataforma Moodle, ¿no es cierto? Microsoft Teams. Entonces, estos son nuestros recursos. Más que yo sí le voy a modificar aquí, si me permite el sistema, Padlet, Mentimeter y Padlet, que son herramientas de interacción virtual. En actividades de aprendizaje, las mismas, ¿no? O sea, lluvia de ideas. Para la lluvia de ideas utilizo Mentimeter, ¿sí? Para cuestionarios o clases asíncronas, generalmente utilizo libros, lecturas de textos, de los textos que están colgados en la base de datos institucional. Suelo ponerles videos también en una herramienta que se llama Edpadlet. Y como actividades autónomas, que es obligatorio de su parte, trabajos, tareas en general. Esto que acabo de mencionarles, desde estrategias metodológicas hasta actividades de aprendizaje, se van a repetir de aquí hasta la unidad número 5. Así que por eso les compartí pantalla. No voy a volver a repetir. Esto es lo mismo para todas las unidades. ¿Qué es lo que les voy a explicar? Los temas, ¿sí? Y los objetivos. Tiene una cámara encendida, Carla. Sí, perdón. La unidad número 2 es la economía de los recursos naturales, ¿sí? Entonces, ya una vez que hablamos de oferta, esta unidad 1 es larga. Ya sabemos qué es oferta, qué es demanda, qué es punto de equilibrio. En la unidad número 2 hablamos de recursos, ¿sí? ¿Qué tipo de recursos hay? ¿Cuándo hablamos de escasez? ¿Cómo se asignan los recursos? ¿Cuáles son los problemas de esas asignaciones de recursos? ¿Y cuáles son esos mecanismos de escasez en general?
¿Ya? Entonces, en la unidad número 2, que se denomina Economía de los Recursos Naturales, nos centramos en asignaciones y en escasez, mecanismos de asignación, tipos de asignación, tipos de recursos, problemas. Las estrategias metodológicas, las mismas, ¿no? Menti, Padlet, Edpadslet, el aula virtual, el mismo Microsoft Teams, los recursos tecnológicos de los ebooks, lluvias de ideas. Entonces, hoy, por favor, yo les digo, no le vayan a tomar como muy tenso el hecho de trabajar así. Hay una plataforma que muchos de aquí conocen, la mayoría que yo suelo usar, que es Menti, por ejemplo. Entonces, depende de la conexión que tenga internet también. Traten de estar conectados o de tener una buena conexión para que no haya unos desfases y que me digan, Sofi, porque a mí me gusta que me traten Sofi, ¿no? Sofi, yo le subí la información, pero no aparece. Entonces, yo sí le creo, pero yo me baso en lo que está. Si no aparece, entonces le digo, no está, no hizo. Y usted me va a insistir, pero es que yo sí envié. Y como son plataformas digitales, yo desconozco, ¿no es cierto?, qué es lo que está pasando de trasfondo. Entonces, probablemente fue la mala conexión de internet lo que hizo que no le llegue al docente el trabajo. La unidad número 3, ya una vez que hemos hablado, ¿no es cierto?, de la introducción, en la unidad número 2 de escasez y de distribución o asignación de recursos, la unidad número 3 es súper interesante y es la más larga. Es mercados, ¿sí? Es mercados. En la unidad número 3 hablamos de mercados incompletos, hablamos de fallos de mercado, hablamos de externalidades y de bienes públicos. Entonces, la unidad número 3 prácticamente enfoca la problemática de la sociedad, ¿sí? Que son los mercados, fallos de mercados. Dentro de esos fallos hablamos de externalidades y de fallos de bienes públicos. Los mismos recursos y las mismas actividades que yo les mencioné hace poquito tiempo. La unidad número 4, métodos de valoración. Entonces, ya esta unidad 4 es más aplicativa, les solía decir, pero el periodo anterior, si soy honesta, no se logró. Y es que esta metodología, en esta modalidad, más bien dicho, es poco probable que se pueda cubrir a cabalidad esta práctica, ¿no? Este ejercicio de valoración, porque valoración ambiental o valoración económica implica hacer un diagnóstico en campo, pero como estamos en este esquema, es bien complicado. Entonces, lo que se hace es, a la medida de las posibilidades, darles los métodos o explicarles de qué se tratan los métodos. Aquí hablamos de función y formas de valor, ¿sí? Hablamos de servicios ecosistémicos y de los métodos de valoración de estos servicios ecosistémicos, que son los directos y los indirectos. Y en esta unidad hablamos del análisis costo-beneficio también. Ahora, Sofi, dígame. ¿Usted está compartiendo o solo leyendo? Solo leyendo, no les estoy compartiendo la pantalla. Si gustan, les comparto, no hay problema, pero no les estaba compartiendo, les estaba leyendo. El trasfondo de esta unidad, de la unidad que les estaba leyendo, que es la unidad número 4, métodos de valoración, es que para entender este método, nosotros tenemos que hablar de, les decía, ¿no es cierto?, disponibilidad y de escasez. En la unidad número 1, en la unidad número 2 y en la unidad número 3, yo suelo combinar la información. O sea, para poder llegar acá, yo tengo que saber qué es un stock de recursos, que esto no está en el sílabo. Stock de recursos de flujo, sí, stock de recursos y flujo no está aquí como temas directos. Pero hablar de stock, tanto de recursos como hablar de flujos, es importante para yo poder comprender, ¿no es cierto?, cuando hablo de escasez o quizá cuando hablo de una valoración.
este tipo de temáticas son complementarias y son súper importantes para economía ambiental. Y no se las ve directamente en el sílabo, porque en el sílabo están los subtemas, los temas, más no los subtemas en mi asignatura. Y finalmente tenemos una unidad 5, ¿no? Que es hablar de economía del desarrollo sustentable. Entonces aquí hablamos de indicadores de sustentabilidad, límites de crecimiento y pobreza y desarrollo. Pero pobreza y desarrollo no es que lo vemos tal y como está aquí, sino que lo vamos a ir interactuando. Denme un momentito, por favor, un momentito que me están llamando de la Dirección de Bioquímica y Farmacia. Un ratito, por favor. Como les dije, estoy a cargo de la coordinación un ratito. Perdonen, chicos. De bioquímica. Listo. Entonces les decía, si el tema 5 es hablar de sustentabilidad, aquí parece fácil, ¿no es cierto? Decimos pobreza y desarrollo. Sí, pero para poder hablar de pobreza ya no vamos a hablar desde una perspectiva general, sino que siempre le vamos a tener que vincular a esta pobreza y a este término de desarrollo con lo que vimos anteriormente, que sería el mercado incompleto, lo que es stock, lo que es flujo, ¿sí? Entonces, por eso les decía, la más cortita de las unidades es esta, pero para poder llegar a esta unidad necesitan ustedes comprender los términos básicos de la economía ambiental. Bueno, como escenarios de aprendizaje, ¿no es cierto? El aula virtual, yo utilizo Teams, no utilizo Zoom, utilizo Teams, como estamos manejándonos ahora, y utilizo Moodle, el aula virtual, las dos. Teams utilizo unas clases sincrónicas y la plataforma Moodle utilizo unas asíncronas y también en las sincrónicas. Entonces, el aula virtual y la plataforma de Teams, siempre, todas las clases. Como complemento también lo que ya les mencioné, ¿no? Otras herramientas. Las prácticas de campo, para economía ambiental no tanto. En la presencialidad sí, solíamos hacer una práctica de campo que era para la valoración económica ambiental según los temas escogidos. No se realizaron prácticas de campo el periodo anterior en economía. Muy probablemente en este periodo tampoco se la hace como práctica de campo, pero sí va a haber un ejercicio donde usted va a tener que salir a evaluar dónde se encuentre. Sí, esto generalmente es al final de la asignatura. Y los métodos de valoración y evaluación. Yo en esto sí me mantengo. Va a ser igualito en el sílabo de este periodo, ¿no? Participación en clase. Yo en participación en clase considero lo que es Mentimeter, que es una plataforma para llenar en línea. Para exposiciones utilizo, aunque está aquí con 0, yo ya le voy a actualizar esto en este parcial, son Padlet, que es una plataforma donde usted graba su respuesta prendida a su cámara. Lecciones casi yo no tomo, ¿sí? Entonces, prueba, sí. ¿Cuál es la diferencia entre prueba y examen? Examen solo hay uno, que es al final de los 3 parciales. Pruebas son las pruebas acumulativas después de cada parcial,
Después de cada parcial viene una prueba acumulativa, o antes de que se acabe el primer parcial, perdón, viene una prueba acumulativa. Entonces, ustedes tienen en la pantalla el puntaje. Pero, como les estoy mostrando el sílabo anterior, aquí sí va a haber una variante. Las pruebas no van a valer 2, van a valer 3 en el primer parcial, ¿sí? Voy a darle mayor puntaje a las pruebas. ¿Por qué? Porque en las pruebas, yo sé que hay muchas formas en las que ustedes se las pueden arreglar quizá para encontrar la respuesta. Al principio las pruebas, de hecho, les voy a comentar lo que pasó el periodo anterior. El primer parcial, la primera prueba, ¿no es cierto? En el segundo parcial, la segunda y la tercera. Y en el examen principal, yo les tomé de las mismas, del mismo banco de preguntas de la prueba parcial 1, de la parcial 2 y de la parcial 3. Hice una programación aleatoria y las preguntas salían de ese banco y eso se iba al examen principal. Así suelo hacer yo en realidad. Y también lo hacía presencial, como un mecanismo de colaboración y contingente. ¿Pero por qué hago eso? Porque a pesar de esa facilidad, yo sé, espero que esto no pase, que muchos de ustedes utilizan los recursos. Es que ni yo siendo, tengo la plataforma, tengo los libros, tengo todo, yo voy leyendo y voy respondiendo. Les decía, cada nivel se van adquiriendo experiencias y se tiene que ir mejorando. Entonces, debo como limitarles más las preguntas, ¿no? Limitarles más el tiempo de respuesta, porque hay que ser más exigente. Y en los exámenes principales no van para ustedes del mismo banco de preguntas de las pruebas acumulativas. Entonces serán nuevas preguntas. Y según vaya pasando el tiempo, el grado de complejidad va a aumentar. No es lo mismo, ¿no es cierto?, la complejidad del parcial 1 que la complejidad del parcial 2. Por lo tanto, tampoco va a ser igual a la complejidad del parcial 3. Eso hay que ir cambiando. ¿Qué tomo yo? Lectura crítica de textos. Generalmente este parámetro es en clase asíncrona, ¿sí? Les doy un enlace de un libro virtual, les pongo unas preguntas y ustedes responden, o a su vez les pido un esquema gráfico y ustedes hacen un esquema de resumen, o a su vez, no sé, les pido que con base en la lectura hagan un Padlet, una presentación en video. Y esto para el primer parcial vale 0.8, en el segundo parcial vale 1 punto y en el tercer parcial vale 1 punto. Aplicación de contenidos, vaya que en aplicación de contenidos es la parte que yo suelo llamar de grupo. En aplicación de contenidos, yo trabajo con la herramienta Wiki del aula virtual. En el aula virtual nos permite crear espacios como Wikipedia, ¿no es cierto?, como páginas. Entonces, les doy un tema en específico y les digo, por grupo van a ir elaborando una wiki. ¿Ya? Entonces, eso para mí cuenta como aplicación de contenidos. Y según la participación de cada estudiante en la elaboración de esa wiki, va el puntaje. Una forma de aplicación de contenidos. Otra forma de aplicación de contenidos también es también son cuestionarios o como aplicación de contenidos juegos. En economía, el periodo anterior hice 2 juegos. En este pretendo hacer más. El primero, que es entre la unidad 1 y la unidad 2, que es un taller de mercado, de intercambio. El segundo es sobre un teorema, ¿no es cierto?, que nosotros hablamos en clase, que les suelo hacer una experiencia y pretendo hacerles más juegos que son con base en azar cuando hablemos de asignación de recursos. Entonces, esos son los tópicos que yo considero para aplicación de contenidos. Puedo hacerles en el aula virtual un juego de ahorcado o un crucigrama y eso es aplicación de contenidos. Repito, aplicación de contenidos o son wikis o son juegos, son cualquier herramienta de la plataforma Moodle para juego igual. Puede ser Padlet también, videos, dependiendo, ¿no es cierto?, de los requerimientos. Eso se considera aplicación contenidos. Investigación formativa. La investigación formativa involucra o incluye temas que se van a tratar en la siguiente clase, ¿sí? Y generalmente la investigación formativa extraen de los mismos textos de la bibliografía del sílabo, más, no digo que tienen que hacerlo
sino de la bibliografía de la biblioteca, más cualquier recurso de la red que le soporte, siempre y cuando usted me mencione qué recurso es. En escritura académica no tenemos ponderación y tenemos tareas. Las tareas son igual preguntas, cuestionarios, resúmenes de los temas que se trataron en la clase. Y así es como usted en el primer parcial tiene sus 8 puntos, en el segundo sus 10 puntos y en el tercero sus 10 puntos. El esquema de calificación es muy similar al que ustedes están viendo aquí. ¿Ya? Mientras más actividades se hagan, mejor va a ser su puntaje. Tenemos la bibliografía básica es esta. Trabajamos con Introducción a la Economía Ecológica de Cadena Alfredo. Trabajamos con Economía Ecológica y Política Ambiental de Joan Martínez. Y trabajamos con Economía de Acemoglu Daron. Como básica, es decir, ¿qué significa básica? Que yo de ahí extraigo más información, pero también como complementaria yo tengo economía circular, un nuevo modelo de producción y consumo, y tengo temas de economía de Pelino, de García y de Alejandra Mariela. Estos libros ustedes se encuentran en la base de datos del SPOCH y generalmente yo misma les doy los enlaces, yo les copio el enlace. ¿Sí? Y les indico el rango de páginas donde tienen que leer. Tienen aquí en su sílabo, porque va a ser, ¿no es cierto?, entregado a través de la plataforma a cada uno de ustedes, tienen mi información personal, mi información académica y mis contactos. Pero este contacto, por favor, no lo invadan, no me escriban a menos que sea necesario. ¿Cuándo se utiliza este teléfono del docente? Cuando el representante del curso, por A o por B razón, tiene alguna otra actividad que comentarme que tiene que realizar el curso y entonces para reprogramar, para agendar, hasta para yo ayudarles. Igual para mi caso, ¿no? Si yo tengo alguna otra actividad, entonces yo me contacto con el representante del curso. Me pueden escribir siempre y cuando sea netamente académico y no sea constante, o sea, sea una visita y realmente urgente, ¿sí? Porque los medios oficiales de comunicación son Teams y el aula virtual. Ahora, ¿qué pasa? Perdón que hable mucho, pero es que el tiempo corre. ¿Qué pasa con el chat de Teams? Porque Teams me permite mandar mensajes, ¿no es cierto? Van a entender que me llegan cientos de mensajes. Entonces, hay muchas veces que no logro leer tantos mensajes, ni a mi teléfono personal y al Teams, porque como vuelvo y repito, son muchísimos. Entonces, necesito que ustedes asistan a tutoría para que me puedan hacer llegar sus inquietudes. Las tutorías son súper importantes. Para el próximo periodo académico, perdón, para la próxima semana, esperemos que ya esté todo regularizado, que esté todo normalizado y nosotros podamos ya tener fechas establecidas para acompañamiento a estudiantes. ¿Sí? Eso es lo que yo quería mencionarles respecto al sílabo de su asignatura. Resaltarles que estoy a las órdenes y que si ustedes tienen alguna inquietud a lo largo del periodo académico, nosotros las vamos a ir solventando paso a paso. Insistí mucho en lo que es acompañamiento a estudiantes. Espero que en este periodo académico sí ustedes asistan para que cuando registremos la tutoría sea, ¿no es cierto?, para satisfacción de parte y parte. ¿Alguna pregunta? Les escucho. Ya hablé mucho yo, ahora les quiero escuchar. ¿Alguna pregunta? ¿No? Chicos. Ya. Van a ingresar, por favor, todos a su aula virtual. Activo la prueba de diagnóstico, por favor.